Ahora que estoy yo ahí en mi oficina donde anteriormente era la alacena, yo de repente me pongo a pensar que si a Cesario le hubieran dicho que dentro de 90 años su bisnieto iba a estar aquí habitando la alacena, yo creo que hubiera dicho, están locos, porque bueno, ya tenía hijos, ¿verdad? Pero no sabía que iban a tener, que iba a tener descendencia. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto capítulo de su podcast favorito, Planos Perdidos. Hoy tenemos padrino, nuestro primer invitado, Elías. ¿Cómo estás? Bien, Elin, bien. Qué bárbaros, jóvenes muy talentosos y inquietos. Ya me sentí más viejo, ¿verdad? Que soy. No, qué padre, gracias por invitarme y gracias también por pensar en Casa Los Morelos para iniciar esta serie de podcast que la verdad creo que son muy pertinentes. De pronto la gente tiene la curiosidad de conocer un poco de la arquitectura de la ciudad y sobre todo en una ciudad como Torreón que a pesar de su juventud tiene en un espacio muy reducido como es el centro histórico un sinnúmero de estilos que marcan ahí distintas épocas, ¿no? Y creo que en ese sentido esta Casa Morelos representa también un poco de eso. Sí, no, muchas gracias por la invitación y mucho éxito que siga y que al rato tengan muchos pues ¿qué será? Podcast escuchas o cómo que se monetice dice? Esto. Más que nada. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Esto va de que vamos a leer un poquito sobre la historia de ciertos... Leemos un poquito sobre la historia de ciertos edificios, de obras arquitectónicas. En este caso, pues como estamos de manteles largos, toca Casa La Morelos, ¿sí? Entonces, para ponernos un poquito en contexto, hoy viajamos al norte de México, para los que no son de aquí. Una ciudad donde la modernidad convive con la memoria. Torreón, Coahuila, ¿sí? En el corazón de su centro histórico, sobre la avenida Morelos, se alza una joya arquitectónica que ha resistido el paso del tiempo. Casa La Morelos, también conocida como Casa Tueme. Pero para comenzar a hablar de esta icónica construcción, es necesario entender un poco más sobre la historia del estilo arquitectónico del cual forma parte. Y aunque ahora está categorizada dentro del estilo arquitectónico ecléctico, también podemos incluirla dentro del estilo mudéjar, debido a la historia de la región. Es por esto que comenzaremos hablando del surgimiento del mudéjar. ¿Okay? Viajamos a tiempo en que convivían, a veces en tensión y a veces en colaboración, tres grandes culturas: cristianos, musulmanes y judíos. De esa convivencia surgió un estilo único que no pertenece del todo a ninguna, pero representa a todas. Un arte mestizo lleno de simbolismo, belleza y técnica. Una arquitectura que es testimonio vivo de lo que fuimos y de lo que aún podemos aprender. Para entender el mudéjar, tenemos que retroceder el tiempo al siglo XII, en plena reconquista. La península ibérica está fragmentada entre reinos cristianos en expansión y territorios musulmanes en retroceso. A medida que los cristianos avanzan hacia el sur, muchas ciudades del origen islámico quedaron bajo su control. Y aquí aparece una figura clave, el mudéjar. Este término proviene del árabe mudeján. ¿Saben qué significa mudeján? Significa punta de lanza que se dirige hacia el cielo. Yo traigo otros datos. Sí, me sacaste de onda, Y se puso a revisar así, sí, ¿cómo? Ya la regué, no, hombre. Le iba a reclamar a ChatGPT. Tú dilo seguro y la gente te va a creer. Bueno, lo que realmente significa es aquel al que se le ha permitido quedarse, ¿sí? Ah, claro, sí, cierto, pero precisamente son estos árabes reconvertidos a cristianos o judíos reconvertidos a cristianos, que bueno, para los judíos tiene otra palabra que ahorita no recuerdo. O sea, es eso, les dieron chance de no matarlos. Ok. Se designó a los musulmanes que permanecieron en los territorios cristianos, manteniendo su religión y su lengua y sus costumbres. ¿Y qué hacían estos mudejares? Pues, entre otras muchas cosas, construían. Y lo hacían como sabían, con las técnicas heredadas del Al-Andalus. Así, bajo el patrocinio cristiano, comenzaron a edificar iglesias, palacios y edificios civiles con alma islámica. Había nacido un nuevo estilo.
El mudéjar no es un estilo monumental en el sentido clásico, no busca la grandiosidad de la piedra tallada ni las proporciones matemáticas del románico o del gótico. Su belleza está en los detalles, en el ornamento, en la artesanía. Entre sus características más destacadas encontramos el uso de ladrillo como material principal, la cerámica vidriada, son los famosos azulejos como estos que tenemos aquí atrásito, arcos lobulados, polilobulados y de herradura. Búsquenlos. Yeserías exquisitas, talladas con minuciosa, llenas de caligrafía, motivos florales y formas entrelazadas. Ahorita, creo que no se alcanza a ver, pero ahorita les damos una vuelta por la casa para que vean más o menos de lo que estamos hablando. Y artesonados de madera, que son más que plafones de madera, ¿sí? Este estilo no es solo una técnica, sino una forma de ver el mundo, donde lo material y lo espiritual se entrelazan a través del diseño. El mudéjar no es solo un estilo artístico, es un símbolo. Es un arte de frontera y de mestizaje, una arquitectura que nos recuerda que la identidad no tiene que ser pura para ser auténtica. La historia de sus creadores, musulmanes en tierra cristiana, a veces aceptado, otros perseguidos, es compleja, pero su arte perduró. A través del mudéjar, los reyes cristianos adoptaron lo que antes combatían, las formas del Islam, la estética andalusí, el lenguaje del otro. En cierto modo, el mudéjar nos enseña que incluso en la diferencia, o quizás gracias a ella, se puede crear belleza. Es una arquitectura que no divide, sino que fusiona, un legado único en Europa, ¿sí? En 1986 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad varios conjuntos mudéjares de Aragón. Hoy la arquitectura mudéjar se estudia, se restaura y se redescubre, como esta casa que tenemos aquí. Además, su estética sigue inspirando a diseñadores, arquitectos contemporáneos, ceramistas y restauradores. El estilo mudéjar no solo es parte del pasado, es una forma de entender la historia como un tejido complejo, donde las diferencias no se anulan, sino que se entrelazan. En tiempos donde a menudo se alza el muro frente al puente, el mudéjar nos recuerda que construir juntos es posible. ¿Sí? Ok, entonces ya entendimos un poquito más de lo que es el mudéjar. Ahora, si eso estaba en España, ¿cómo llegó acá a la comarca lagunera? El viaje del estilo, desde la península ibérica hasta la comarca lagunera, es historia, transmisión cultural y adaptación arquitectónica. Para comprender este fenómeno es necesario enmarcarlo dentro de la gran transformación que vivió América durante el periodo colonial, o sea, gracias Cristóbal Colón. A partir del siglo XVI, con la conquista y colonización española, la arquitectura europea fue llevada al Nuevo Mundo, pero no como un simple traslado de formas, sino como una verdadera fusión con las culturas locales. En este proceso, la arquitectura mudéjar, que ya era en España una expresión de mestizaje cultural entre musulmanes y cristianos, encontró terreno fértil en el norte de México. La comarca lagunera tuvo un desarrollo colonial marcado por la agricultura, la ganadería y el comercio. Desde los siglos XVII, la presencia española se consolidó con la fundación de pueblos y ciudades que demandaban construcciones para fines religiosos, civiles y militares. Fue en este contexto donde llegaron artesanos y arquitectos europeos, muchos formados en España, que traían consigo no solo sus herramientas y técnicas, sino también sus tradiciones estéticas. Si bien no se conservan archivos muy detallados sobre cada uno de estos constructores, la documentación colonial señala que estos artesanos fueron los encargados de levantar muchas de las primeras iglesias, conventos y haciendas de la religión. En cuanto a la mano de obra, la interacción entre artesanos españoles y las comunidades indígenas locales fue fundamental. Estos últimos aportaron sus conocimientos ancestrales en el trabajo con la tierra, la madera y la cerámica, lo que enriqueció el mudéjar lagunero con un sabor local muy particular. Más allá de la arquitectura, el mudéjar dejó un legado cultural en la región, representó un puente entre mundos distintos, pero complementarios, que se unieron para crear algo nuevo y propio. Esta herencia se puede percibir en la identidad lagunera, en su arte, en su artesanía y su tradición constructiva. O sea, el mudéjar fue una combinación del cristianismo con los musulmanes, y luego llegó a la laguna y se combinó
con la construcción de los laguneros. Sí, y que pues también va de la mano con, aunque estaba viendo hace poco una estadística, que mencionaba que de toda la gente que emigró a la ciudad de Torreón o a la laguna, solamente un porcentaje muy pequeño eran inmigrantes extranjeros, casi un 5% del total que llegó a la ciudad. Pero bueno, de alguna forma se le ha dado como mucha importancia porque, bueno, de alguna forma traían mucho capital, traían tecnologías nuevas, traían, de alguna manera venían a enriquecer o generar todavía una cruza o un mestizaje más amplio. Y bueno, en el caso de la laguna, la inmigración española fue también muy fuerte y retomando, pues con esta casa, el dueño, el primer dueño y el que manda a construir la casa, pues es un agricultor español. Así pues, es. ¿no? Uh-huh. Sí, y entraron con fuerza porque así como esta casa tenemos diferentes construcciones en el mismo estilo arquitectónico. Entonces, no todos tenían acceso a él, pero los que tenían lo hicieron con fuerza. Uh-huh. Ok, bueno, entonces ya vamos a entrar un poquito más en materia de la casa y para eso tenemos que mencionar a Cesario Lumbreras, que fue el arquitecto que construyó la casa. ¿Por qué le digo así? Me encontré la información que realmente él nunca estudió arquitectura. Él lo aprendió empíricamente y ahorita que les mencione las obras que construyó, wow, o sea... Era una lumbrera. Era una lumbrera tal cual. Ok. Después de todo esto llegamos a 1935. En este año el agricultor español Fernando Rincón García encargó a Cesario Lumbreras Sena la construcción de la edificación en la que nos encontramos. Cesario Lumbreras nació en nuestra región de La Laguna en una época marcada por la transformación urbana y cultural de la región. Su carrera comenzó en el oficio de albañil, lo que le permitió adquirir una sólida comprensión de la construcción. Su habilidad técnica y visión estética lo llevaron a destacarse en la construcción de edificios emblemáticos que fusionaban influencias clásicas y modernas. Lumbreras fue un pionero en la adopción del estilo mudéjar. Entre sus obras más reconocidas se encuentra el Hotel Galicia, la Casa Zárzar, la Plaza de Toros de la Colonia Moderna y otros inmuebles ya desaparecidos como la Alhambra, que estaba en la Colón y Abasolo, ¿sí? Y bueno, tengo que comentarte que bueno, hasta que yo llegué a la casa me entero, pero Cesario Lumbreras fue mi bisabuelo. Por parte de mi padre, su mamá era hija de él. De hecho, por ahí tengo una foto que me mandaron mis tías y ahí está mi abuela, pues muy jovencita, pues, ¿no? Él era de Cuatro Ciénegas, se viene a vivir para acá en algún momento, se casa en segundas nupcias con Socorro, o María del Socorro, que es la bisabuela, o mi bisabuela, la abuela de mi papá. Okay. Pero sí, justo esto que dices, él de hecho mis tías dicen que él decía que no era arquitectura, era constructor. No era ingeniero, no era constructor. Y otro de los temas que es importante y que esto lo rescató Carlos Castañón es que muchos de estos elementos que él va adoptando en sus construcciones fue gracias a que estos personajes como Fernando Rincón y más específicamente Fernando Rodríguez, Fernando Rodríguez Rincón, que era primo de Fernando Rincón, y que fue el que manda a construir el Hotel Galicia, el que era el dueño, era su casa particular, la Alhambra, y que también, bueno, no la construye Cesario, pero era dueño también de el que ahora es el Hotel Palacio Real, o que era el Hotel Palacio Real, y en algún momento se llamaba Hotel Elvira, pues, ¿no? Okay. Entonces, eso se da porque estos personajes, y te digo, principalmente Fernando, le traen libros de España donde vienen estos... o se ilustran todo este estilo arquitectónico y ellos le piden que incorpore a sus construcciones este tipo de elementos, pues, ¿no? Y estética, exactamente. Y digamos que pues él logra como fusionar, pienso, todas estas habilidades como constructor, como elemento constructor de calidad. Yo creo que ustedes que son arquitectos y de pronto trabajan en la obra saben que tener un buen maestro, un buen contratista que sepa cuidar con detalle la construcción vale más que mil albañiles, yo creo, ¿no? O más que 1000 ingenieros. No, yo creo que unos 5000 ingenieros civiles, ¿no?
Entonces, eran más. Entonces, bueno, él tenía esa calidad. Él hacía banquetas también, todavía queda por ahí. Anteriormente tenían esta costumbre de sellar, ponerle un sello de quien construyó estas banquetas. Queda una ahí sobre la Juárez, un poquito más allá de la Falcón, sobre la acera sur. Se alcanza a ver todavía, pero ahí está todavía su sello, que él ponía lumbreras. Tenía una fábrica de mosaicos, que precisamente yo supongo que todos estos mosaicos que tenemos en esta casa, sobre todo en la planta baja, son de su fábrica. En el Hotel Galicia se puede ver muy claro porque cuando algunos mosaicos ya se han caído, sobre todo en la parte del balcón principal que da hacia la Cepeda, y entonces tú te fijas que también la calidad en el detalle de cómo se hacían las cosas antes, ¿verdad? Te fijas que en negativo está impreso mosaicos lumbreras. Okay. O sea que era como una doble dedicación. Por un lado, un diseño que en algún momento, como en este caso, que es una de las partes de la casa que me gustan mucho más y que también representan más gráficamente esta influencia mudéjar, cómo pues se hace el planito y cómo se van a poder hacer los mosaicos, cómo los vas a imprimir. No sé si ustedes han visto cómo se hacen estos mosaicos. Sí. Entonces, por un lado el color y por otro lado que tenga la placa, el sello, por así decirlo, personal del fabricante, pues eso te habla de que luego había detallitos que ya ahora se han perdido porque la masificación y la industrialización han quitado como estos elementos, ¿no? Entonces, pues él logra conjugar todo eso, pero al mismo tiempo también, bueno, siendo como yo pienso un experto en construcción, cómo también va juntando esta construcción de ladrillo. Es una construcción muy sólida. Yo no estuve tal cual en digamos porque mis socios y yo, en este caso mi socia y yo, que es Susana Nava del Centro de Artes del Norte, junto con Alfredo Esparza, que estaba con nosotros al inicio del proyecto, pues no estuvimos durante la etapa de la restauración. A mí me tocó entrar en 2018 cuando fui director de cultura, sí, muy brevemente, y la casa era un desastre por dentro, pero estábamos seguros que no se iba a caer en un momento inminente, pues, ¿no? La casa era suficientemente sólida, no hay un riesgo. Como tal existe también la casa mudéjar, ¿no? Ahí sí. Ajá, exacto. Existe el riesgo estructural. Y de hecho, el peligro estructural, obviamente, por tantos años de abandono, creo que estuvo más tiempo abandonada que acá, pero coincidentemente o muy de manera muy, muy peculiar, las partes que estaban más frágiles, por así decirlo, eran las partes que se adicionaron posterior a la casa mudéjar, que eran unos departamentos que se hicieron, y esos eran los que en algún punto inclusive se tuvo que tumbar techos y todo. Pues que la casa mudéjar quedó como un Frankenstein, ¿no? Se fue, se fue hasta la misma fuente que tiene en el patio. Que esa fuente se adicionó durante la restauración esta que se hizo en 2018, 2019, si mal no recuerdo, en 2019. Entonces, pues bueno, son elementos que le daban una calidad al edificio y supongo que también un estatus y una calidad de vida a las personas que la habitaban, pues, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que he visto y conforme he ido estando más aquí en la casa me he dado cuenta que, bueno, obviamente están los elementos mudéjar, pero también hay algunos elementos Art Nouveau como estos mascarones, como los garigolitos estos de las rejas, los mascaroncitos que están en las entradas. Entonces, de alguna manera este estilo también que era pues muy peculiar, vernáculo, en el cual, bueno, pues hay un estilo muy claro, medio como que viene de la época colonial y que se va haciendo más popular de alguna forma, bueno, pues también la adopta Cesario. Entonces, pues está bien interesante y está un poco raro que de pronto, yo no sé, o sea, ahora que estoy yo ahí en mi oficina donde anteriormente era la alacena, yo de pronto me pongo a pensar que si a Cesario le hubieran dicho que dentro de 90 años su bisnieto iba a estar aquí habitando la alacena, yo creo que hubiera dicho, están locos, porque, bueno, ya tenía hijos, ¿verdad? Pero no sabía que iba a tener descendencia. Veía muy claro que
esta casa de la Alhambra que destruyeron, a mí me tocó verla de pie todavía, me tocó, si no me equivoco, alguna vez entramos porque en sus últimas etapas fue un restaurante, y también el hecho de que siempre pasamos por la colonia, mira, esa la construyó tu bisabuelo, mira, ese es su bisabuelo, que tu bisabuelo. Y alguna vez mi bisabuela, que sí me tocó conocerla muy pequeño, ella vivió sus últimos años en Monclova, entonces de pronto íbamos a visitarla, platicamos con las tías, las primas de mi padre, entonces bueno, pues ahí estaba, y era una onda así como que Cesario, el tema de la Plaza de Toros también, que también de pronto la sociedad lagunera en algún punto era escéptica y era un poco también, yo creo que medio clasista, en el sentido de que Cesario construye esta Plaza de Toros y de pronto le dicen como la construye con un estilo como más ligero, lo que entiendo, digo, no he estudiado mucho a fondo la construcción de la Plaza de Toros, pero la construye de una forma que la sociedad en ese momento decía, no, oye, eso se va a caer, o sea, en el momento que se haya un lleno, se va a caer la Plaza de Toros, y que hay responsabilidad, y que esto como un constructor, yo supongo, ¿no? Que por qué no contratar a un ingeniero, no sé, todo este tipo de cosas que se pueden dar. Y Cesario lo que hizo es que al terminar, y ya cuando en algún punto yo supongo se iba a inaugurar algo, mandó traer miles de sacos de arena para poner como si fuera una persona por saco con determinado peso en toda la Plaza de Toros, y comprobarle a la sociedad que la Plaza de Toros iba a aguantar sin ningún problema, pues, ¿no? Entonces también digo, yo he ido a la plaza y es un estilo, pues, no sé, de pronto como más pragmático, sí. Quizás esta fachada está como más, ¿qué será? Pues un poquito también como un poco Art Nouveau también, digo, no la recuerdo ahorita muy bien, ¿verdad? Pero pues habla también que tenía una buena trayectoria, que digo, ahora es como, yo no sé, como a lo mejor ahora haberse puesto a construir el estadio TCM, supongo, no sé. Sí, claro. Digo, para aquella época era el equivalente. Exacto. Y ahora pues ya no falta mucho, casi 100 años después, pues siguen de pie todas esas construcciones, ¿no? Sí. Entonces eso habla de su calidad como constructor. Pero aún así estudien, chavos. Ok, bueno. Entonces la última sección ya es sobre la casa totalmente. Entonces, se construye por encargo del agricultor Fernando Rincón García, con un estilo ecléctico que entrega la arquitectura vernácula, influencias moriscas y guiños Art Nouveau en mosaicos, detalles de cornisas, herrería, ménsulas, balcones y pretiles. Alrededor de 1937-38, y debido a los efectos adversos causados por la Guerra Civil Española y el reparto agrario, Rincón García vende la propiedad a Teodoro Tueme, apellido con el cual la casa es bautizada por la sociedad lagunera. Permanece en la familia Peña Tueme, resultado del matrimonio de Teresa Tueme, hija de Jorge Tueme y nieto de Teodoro, y Mario Peña, hasta mediados de 2021. Es en esa fecha que, por iniciativa de Yossi Iriarte Renoir, se rescata y restaura, lo que en 2022 le permite recuperar su esplendor inicial después de años de abandono. Sí, yo sí recuerdo que en la escuela, cuando hacíamos recorridos por la ciudad, esta casa estaba totalmente destruida. Entonces te estoy hablando de que 2016, 17 andábamos más o menos nosotros en la escuela. Entonces la casa estaba en ruinas. Entonces, con 90 años de ser testigo del devenir de nuestra ciudad, Casa La Morelos se erige imponente y bella en el corazón del centro histórico de Torreón y alberga el ideal de convertirse en el hub creativo más importante de la región. A partir de noviembre del 2022, Casa La Morelos es sede tanto del Centro de Artes del Norte, institución que imparte diplomados, talleres, cursos y educación continua en el área artística, como de la Galería Can, cuya visión es ser el espacio expositivo, consolidado y obligado de exhibición experimental y venta para proyectos expositivos profesionales de arte contemporáneo. Proyectos que buscan la profundización de la práctica artística en la región lagunera. Alrededor de estas iniciativas gira una comunidad de emprendimientos enfocados al arte, la cultura, el esparcimiento, la gastronomía y la arquitectura en sinergia para rescatar y reforzar el reconocimiento de nuestra
raíces culturales asentadas en el centro histórico de Torreón, ¿sí? Que es lo que ahora se está haciendo en la casa, ¿no? Sí, exacto, es correcto. Fíjate que justo cuando empezábamos a platicar con la dueña y que al final ella pues se genera esta asociación con Yossi, teníamos justo esa visión común, pues, ¿no? Ella compra esta casa, la restaura y lo hace con ánimo de que la casa se dedique y pase a estar como un activo artístico y cultural, pues. Entonces, al momento que nos acercamos hoy, o coincidimos nosotros con ella, que estábamos muy claros que se quería instalar acá este espacio educativo, que es el Centro de Artes del Norte, pues casi fue como quitar ahí un cortocircuito y hacer una asociación muy virtuosa, pues, ¿no? Un ideal también, y lo mencionaste tú ahorita, de la casa, que a lo mejor puede sobrepasar un poco como sus capacidades, es incidir en que el centro histórico vuelva a ser ese punto de encuentro, o esta zona de encuentro no solamente económico y comercial como es ahora, sino también un punto de encuentro social y cultural y artístico. Y es algo que has venido luchando tú en particular bastantes años desde Moreleando, o no sé si más atrás, sí, pues, con iniciativas que buscaban rescatar el centro. Fíjate que ahí creo que luego digo que son temas ahí medio egoístas, en el sentido de que en los proyectos que he estado yo luego pienso que a mí en lo particular me han permitido crecer, me permitido conocer otras cosas, me han permitido informarme, y yo siento que ese tipo de situaciones pues va a ayudar a que el resto de la sociedad de la comarca lagunera tenga ese tipo de crecimiento, pues, ¿no? Entonces, como en el ánimo también de poder conversar, de tener con quien janguear y echar una chela y estar platicando de cualquier tema, y no solamente ir a echarnos a una caguama y ponernos bien pedotes, pues, ¿no? Sino, digo, en ese camino puede suceder, claro, ¿no? Sí, tampoco está a un lado, pero si en ese camino ya intercambiaste información y tú dices, mira, pues que es otra cosa que me gusta, que no, pues por ejemplo está Eric, que es arquitecto, y está por allá Villa, que le gusta el cine, y entonces dicen, vamos a hacer una película de arquitectura, o un documental, o un podcast de arquitectura. Entonces ya son personas de distintas disciplinas que están generando proyectos, ideas y productos culturales. Entonces eso está interesante. Y sí, por otro lado también pensar que lo que se busca es pues eso, que alguna vez lo dijo un buen amigo, el arquitecto Carlos Rubalcaba, que decía que lo que se tendría que hacer es buscar que el centro envejeciera con dignidad, pues, ¿no? Que tuviera una vida digna, por así decirlo, ¿no? Y que también, pues, como un gran abuelo que pues atiende a sus nietos y les enseña cómo escribir, les enseña cómo comportarse, y les enseña, valga la redundancia, lo que él aprendió, las cosas buenas de la vida, etcétera. Pues así es como siento yo que debería ser el centro, y esas enseñanzas son los edificios que tenemos, las plazas que tenemos, el reloj, etcétera. Entonces, y por otro lado, ya en este momento hacer algo, como decía el ingeniero Pedro Facio, que es hacer el centro aspiracional, como decir, oye, tengo que ir al centro porque me va a servir para ser una mejor persona, pues. Entonces, es como eso, es como decir, chale, se está echando a perder estos edificios, y después, ¿cómo es posible que nadie en Torreón se dé cuenta de las joyas que tenemos, ¿no? Y mejor estemos metiéndonos a una calle cerrada, perfecta, que es un centro comercial como cualquiera de los dos que tenemos acá, que no tengo nada contra ellos, al contrario, son también momentos de la vida, del crecimiento de la sociedad y la forma de nuevas dinámicas de interrelacionarse, pero al final del día no viene siendo un espacio frío, comercial, en el cual lo que tienes que ir es ir a consumir, ¿no? Y aquí lo que se busca no solamente es consumir, sino que haya un intercambio. Que te lleves algo. Cultural, exactamente. Entonces, pues bueno, afortunadamente se han dado las cosas, se ha encontrado en las instituciones culturales que están aquí en la zona, como la Arocena, como el Archivo Municipal de Torreón, como una estación, un grupo de radiofónico, Radio Estéreo Mairán, como el Siglo de Torreón,
para poder hacer proyectos que entre todos, porque esto no lo puede hacer solo la Casa de Morelos, no lo puede hacer solo Elías Agüero, no lo puede hacer solo el CAN, no lo puede hacer solo la galería, no puede ser solo el Museo Arocena o cualquiera de ellos así separados, sino en conjunto. Creo que se pudiera, es como se pueden hacer mejor las cosas, pues. Sí, claro, cada quien tiene que ir poniendo su granito. Y yo creo que también, o sea, las nuevas generaciones sí vienen un poquito más interesadas por el arte y la cultura, o al menos eso es lo que yo he notado en las clases. Entonces sí es importante que se abran este tipo de espacios. Y que se den y que caminen en su ciudad. También es importante conocer el centro histórico de las ciudades a pie. Porque no es lo mismo pasar en el carro a que ya te bajes, ya vives la experiencia, ya sientes que te quemó el sol, se vive diferente, Sí, ¿no? Y obviamente, pues también vas a poder tener ahora sí como, usando expresiones de ahora, ¿no? Puedes hacer una experiencia inmersiva más completa, pues, ¿no? Sí. Es como, te vienes al centro, vas a la Plaza de Armas, te tomas un aguacelis y luego vas a las gorditas, que yo me acabo de enterar hace poco que aquí en la Plaza de Armas, en el estanquillo que está a la mitad sobre la calle Cepeda, o sea, entre Juárez y Morelos, fue el primer lugar donde se hicieron gorditas en Torreón. Estamos hablando de hace ya, pues, no sé, 80, 70 años, no sé. Hace poco tuvimos una exposición y el papá del chico de Chuy Correa hizo ese comentario. Las gorditas Quesada, ahí fue el primer lugar donde había gorditas. Quizás me fui mucho a 70 años, pero por lo menos unos 50 años es que ese producto llega y de pronto, ¡pum!, se populariza y ahora es como un elemento de la gastronomía local, ¿verdad? Y luego te vas a caminar por la Morelos y te vas y te metes al Museo Arocena, estás escuchando el reloj del ¿cómo se llama?, del kiosco de la plaza, te caga una paloma, es parte de y creo que, como dices, bueno, hace un par de 3 semanas más o menos estuvieron viniendo un grupo de alumnos que, por cierto, si en algún momento se sienten con ganas de traer a sus alumnos a que vengan a conocer un poco, con mucho gusto aquí los recibimos. Estuvieron viniendo unos grupos de alumnos de preparatoria de la UANE, precisamente el maestro, los 2 maestros eran arquitectos, y estaban esta era una materia como de arte en el campo, o algo así, visita a campo de arte, algo así, no me acuerdo. Y de los 80 muchachos o 90 muchachos que vinieron, todos eran del oriente, norte de la ciudad, el 95%. El 90% nunca había venido al centro, el 118% no conocía Casa de Morelos, el 97% no conocía el Canal de la Perla, no conocía el Museo de la Arocena, y de pronto pues andaban ahí viendo, y como somos luego en preparatoria, medio escuchamos, medio no hacemos caso, medio nos vamos a cotorrear con la morrita que estamos teniendo la oportunidad de tirarle los canes en ese momento, porque es el momento que hay chance de cotorrear. Pero sí hubo varias personas, varios jóvenes y mujeres, hombres y mujeres, que mostraron un interés particular. Entonces, y de pronto es como, pues, parece que no, pero sí están escuchando los chicos, ¿no? Entonces, ustedes que tienen más contacto con jóvenes, parece que luego son una generación perdida, pero realmente es que están buscando, están aterrizando más las cosas. Y bueno, esa es no solamente a ellos, pero a estos jóvenes a los que también hay que apuntar para que reconozcan de dónde vienen, porque luego yo creo que ellos más que nada, pero siempre es el tema de, no, pues es que aquí vienes a Torreón, si aquí no hay nada que ver, o sea, no hay nada que hacer. Y la verdad es que hay una vida nocturna muy interesante, ahora hay un renacimiento de la vida cultural y artística muy interesante también. Los edificios que hay aquí, pues, no son la catedral ni el teatro Juárez de Guanajuato, pero bueno, está el Teatro Martínez, está el edificio de Alicia, etcétera, ¿no? Entonces, pues, también hay que saber apreciar eso y decir, bueno, cuestionarnos y decir, si estas personas en tal fecha, en un momento clave de la región lagunera,
crearon estos edificios y se vinieron a esta ciudad a vivir y había tanta riqueza. Hubo un momento que Torreón estaba a la cabeza, inclusive un amigo me enseñó hace varios años un mapa donde sale Torreón pero no sale Monterrey, ¿no? Uh-huh. Entonces eso te habla, digo, a lo mejor era un mapa ahí raro, ¿verdad? Pero... Tu cara, Monterrey. Entonces tenía una gran importancia estratégicamente, y en el caso de la revolución fue un punto el que se disputaron 4 o 5 veces los revolucionarios con las fuerzas federales. Entonces eso habla también de la importancia estratégica económica. El hecho que acá en la región hubiera una sucursal del Banco de México, como es el edificio ahora del Centro Histórico Municipal del Centro Histórico, y que de este banco, de esta sucursal, le surtiéramos dinero a Chihuahua, a Durango, Zacatecas, y que el Banco de México solamente tuviera 5 sucursales de ese tipo en el mundo, en el país, pues te habla de toda esa importancia. Entonces es como, ¿ahora dónde nos quedamos? Hace poco, ustedes lo deben de conocer, el arquitecto Marco Rodríguez, platicando invitándolo a él a un taller de sketch y boceto urbano que estamos haciendo con una chica que está haciendo su tesis sobre edificios históricos. Él me decía, Ligas, es que nosotros estábamos de lleno, éramos una ciudad moderna de lleno, estábamos en la punta de la ola de la actividad, en este caso social y arquitectónica, porque había edificios que eran similares a otras ciudades de más edad en el país, y de repente ¡pum! Se les borró el cassette, y entonces ahora estamos haciendo guetos en el sur, en el oriente, en el norte, donde están todos ahí apilados, nadie se conoce, hay medio una placita en centro que nadie usa, y salimos y no nos conocemos. Y 27 casas igualitas, a lo mejor una con rojo, otra con blanco, otro con un balconcito para afuera, otro para adentro, todos iguales, pues, ¿no? Entonces, cuando estábamos en una ciudad que ahora hay muchos edificios abandonados y que en su momento aprovechaban muy bien los recursos de la ciudad, en este caso del centro. Entonces, creo que es un momento en el cual es oportuno, digo, no podemos regresar al pasado y decir, corrijan esto y vamos a seguir viviendo en el centro. No, ¿verdad? Luego las cosas suceden por algo. Entonces, lo interesante sería ahora, con todo esto, esta atención, esta idea que ustedes traen, más otras que se están sumando, pues que se siga generando esta curiosidad, este voz así de que algo está pasando en el centro. ¿Por qué el centro? Pero ¿por qué el centro? Y entonces que la gente venga y curiosie y diga, mira, sí es cierto, pues es que es este edificio, es esta casa, en fin, y con esos elementos decir, ¿cómo puedo construir hacia el futuro? Pues, ¿no? Porque, hay dos cosas muy, muy sencillas, en el sentido de que, no sé, por ejemplo, edificios como el Coliseo, ¿no? Por ejemplo, o como el Centro de Convenciones de Torreón, o como, por ejemplo, ahora que se tumbó el Torreón por el tema del Metrobús. O sea, ¿por qué en Torreón no podemos hacer un centro de convenciones al cual va a venir un montón de gente de todo el país, de turistas, etcétera, porque precisamente es un centro donde quieres que confluya un montón de gente foránea y que ahí se estén generando cosas? Y son 4 cajas de zapatos. Sí, son bodegas. O sea, está muy bien, a lo mejor está muy funcional, muy práctico, sí, eso no sé, y sí, a lo mejor era necesario tener un centro de convenciones, perfecto, está chingón, pues, ¿no? Pero ¿por qué no piensas así en grande y dices, pinche centro de convenciones, güey? O sea, no sé, por ejemplo, yo en mi tiempo, cuando estaba en la carrera, vamos a Monterrey, Sintermex, veías los elementos, a lo mejor era muy flash y no sé, ustedes sabrán mejor que yo en esos temas, pero decías, vergas, sí es un centro de convenciones bien cabrón, güey, y te haces pequeño, ¿no? Y ahí entras y es como si entraras al pinche edificio del Seguro Social que está aquí en el Boulevard Independencia, ¿no? Y no tengo nada contra eso, o sea, está bien, hay que hacerlos prácticos, pero pues bueno, pensemos en que sí podemos hacer las cosas, pues, ¿no? Sí podemos tener una arquitectura chingona como es esta casa y como son otros ejemplos, ¿no? Ok. Pues bueno, ya lo escucharon aquí de primera mano de nuestro padrino de podcast, Elías. Señor productor, discúlpeme que hable tanto, pero es que nomás me dijeron, pues tú ponte a hablar y
No te apures. Bueno, me muchas apasiona gracias, mucho y la verdad, Elias. yo los felicito de nuevo, qué bueno que sigan y obviamente que tengan muchos podcast escuchas, que se hagan virales, que Claro puedan que sí. monetizar, que regresen acá son bienvenidos y pues eso, que estemos poniendo un poco el dedo en la llaga Sí. arquitectural o no sé cómo se diga, para que pues hagan mejores cosas, ¿no? Ya lo escucharon. Planos Perdidos, Punta del Tren, impulsado por Casa La Morelos, por la cultura. Vamos a destruir el centro de convenciones actual. Vamos a hacer uno más perrón. Vamos a desfalcar Monterrey. Vamos a hacer de los mejores podcasts que existen. Y no lo dije yo, lo dijo Elías. No es cierto. Ya me van a No es cierto. colgar otros santitos. No, No es qué bueno cierto. que lo hicieron, pero ¿por qué no lo pudimos hacer mejor? Es broma, es broma. Muchas gracias, Elías, por invitarnos Gracias, a esta Elías, por casa. aceptar. Ahorita a ver si grabamos unas tomitas Va. por dentro y todo para que se la conozcan. Y vengan a Casa La Morelos. Hay café, hay unas chevecitas y hay eventos, hay muchísimas cosas más. Entonces, Síganos en las redes sociales que seguro van a aparecer aquí o aquí. O no Si el editor hace su chamba. No sé dónde van a aparecer, pero bueno, sigan las redes sociales. Casa La Morelos en Facebook y en Instagram por lo pronto. Y estén al pendiente, pues, ¿no? ¿sí? Muy bien. ¿Algo, mi Eric? No, nada que agregar. Pues es que no me Muy va a dar Elías. agradecerte, Elías, nada más. Bueno. La atención y el espacio y la oportunidad. Gracias. Chavos, ya lo escucharon. 4º episodio, llevamos 1 millón de suscripciones. No lo digo No, yo. aquí suscríbanse, está. dejen sus comentarios. Todavía necesitamos más aparte de ese millón. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, por compartirnos. Síganos en redes sociales, sigan en redes sociales a Casa La Morelos. Y pues nada, esperen el próximo episodio porque el siguiente ya va a ser en otro lugar. No sé si podamos superar pero pues nada, gracias. Gracias. Bye.